último estudio del libro de Santiago. Hermanos, ya terminamos un libro. Ya casi terminamos un libro. Y esta va a ser la penúltima. Creo que hoy vamos a ser exhortados. Creo que hoy vamos a ser confrontados. Creo que hoy, nos va como a remover el piso un poco, pero eso está bien. Pues el tema de hoy son dos, o es uno en dos partes. Primero, y esto es lo que quiero que se lleven o nos llevemos hoy en nuestra mente. Número uno, una fe genuina, ¿qué produce? ¿Recuerdan? Una fe genuina produce obras genuinas, pero yo quiero que se lo graben, mis hermanos. Ya estamos ya al final de Santiago. Entonces, vamos a hacer ejercicio conmigo, vamos a repetirlo lo último a coro. Una fe genuina produce obras genuinas. Ahí, grábeselo, mi hermano. Pero esas obras no se basan en prejuicios, número uno, lo que vamos a estar viendo hoy. Y número dos, esas obras o esa fe genuina también es justa. Vamos a ver esas dos cosas. Una fe genuina no se basa en prejuicios y una fe genuina no es injusta, o sea, es una fe justa. No sé si tú en algún momento te has sentido que las personas te han prejuiciado o te han discriminado en algún momento. No sé si te ha pasado eso en algún momento. Pero quiero ponerte varios ejemplos de varias personas a que sí les pasó. Por ejemplo, este señor Walt Disney. A lo mejor no sabían o no habían visto la cara de ese señor, pero este señor, y que hoy conocemos esa compañía como una compañía, uno de los imperios de la diversión más grande que hay a nivel del mundo, pues este señor empezó en un lugar pintando, dibujando, y el jefe de ese lugar le dijo: ¿sabes qué? Te falta imaginación, y lo expulsó. O sea, y luego de eso, bueno, hoy sabemos lo que es Walt Disney, ya el señor murió, pero empezó con alguien que le dijo: ¿sabes qué? No calificas. O hizo un prejuicio, no, y lo discriminó. Número dos, Thomas Edison. Este señor hizo el invento de la bombilla. Y Thomas Edison, le decían en la escuela cuando era pequeño, sus maestros le decían: tú eres lento y sin talento. Lento y sin talento. Y este hombre llegó a hacer más de 1000 inventos que revolucionaron la tecnología, patentados por él. Otros, Albert Einstein. De chiquito también, de pequeño, le decían que sus profesores le decían: tú nunca vas a llegar a nada. Era lo que veían a un muchacho que no pensaba de la misma manera que los otros, decía: tú nunca vas a llegar a nada. Hoy todos sabemos quién es Albert Einstein. Los Beatles, la primera vez que fueron a un lugar a que lo audicionaran en un estudio, le dijeron: ¿saben qué? La guitarra va pasando de moda y ustedes no tienen futuro como músicos, así que mejor se dedican a vender fritanga y cosas de esas. Y ellos lograron ser, por muchos, una de las bandas más influyentes del mundo. No solo se queda ahí, este señor también. Este señor lo sacaron de su propia compañía, Steve Jobs, porque supuestamente no rendía o sus ideas eran ideas muy locas. Y hoy conocemos quién es este señor. Luego volvió, hizo el iPhone y miren todo aquello o todo lo que construyó. Y podemos decir: bueno, pero esos son ejemplos del mundo, eso no pasa en la iglesia, que las personas vengan y te discriminen, ¿no? En la iglesia se supone que sea todo amor, que le demos oportunidad a todo el mundo, que no haya esa cosa de juzgar por la vista, por cómo uno viste, por cómo uno anda, por cómo uno se expresa. Te voy a poner varios ejemplos de la iglesia. Primero, William Carey. Este señor fue el padre de las misiones modernas, fue como un misionero de renombre. Cuando se propuso ir a predicar a la India, un pastor le dijo: ¿sabes qué? Si Dios va a convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda. Tú no sirves para eso, tú no funcionas.
Tú para eso, dedícate a otra cosa. Pero no le hizo caso a eso, fue para la India y tradujo la Biblia a más de 30 lenguas distintas. Y Dios lo usó poderosamente. Otro ejemplo, este señor, David Livingstone, parecido. Todo el mundo le decía, tú eres un soñador imprudente. Tú, en otras palabras, le estaban diciendo, usted es un loco. Usted quédese tranquilito ahí sentado, no haga mucha bulla y todo va a estar bien. Dejen que los profesionales se encarguen del trabajo misionero. Pero este soñador imprudente fue ridiculizado por sus colegas, pero fue para África y abrió caminos de misioneros y luchó contra la esclavitud y logró grandes avances basados en el principio bíblico en guerra contra la esclavitud o en lucha contra la esclavitud. Otro señor, Hudson Taylor, él fue misionero en la China, fue menospreciado por los misioneros contemporáneos de esa época. Imagínense, los mismos cristianos de esa época, que eran misioneros también, le decían, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a vestir como los chinos? ¿Cómo tú vas a comer como los chinos? No. Pero este señor misionero tenía esa pasión en el corazón, no se quedó con eso y no le hizo caso a eso y dijo, no, si yo voy a hablarle de Cristo a los chinos, pues yo voy a vivir como si fuera un chino. Y Dios lo usó poderosamente. Miles de personas en China conocieron a Cristo a través de Hudson Taylor y no a través de los otros que también eran creyentes, pero los otros que lo que querían era imponer más su cultura que no a Cristo. Otro, Gladys Aylward. Esta mujer, una joven, sintió un fuerte llamado misionero a servir a China también y se postuló en una misión de Inglaterra. Fue a un centro misionero, oye, yo quiero ser misionera para la China, pero fue descalificada. ¿Por qué? Fue rechazada por ser mujer, fue rechazada porque tenía poca educación y fue rechazada por no aprender idiomas difíciles. ¿Qué tú vas a hacer en China si no sabes incluso ni puedes aprender a hablar en chino? Pero a pesar de ese rechazo que tuvo, esta joven trabajó como sirvienta para ahorrar dinero, se fue para la China, empezó a servir en ese lugar, empezó a vivir en ese lugar, predicar el evangelio. Comenzó por un albergue, después hizo como un orfanato y luego en la Segunda Guerra Mundial llevó por las montañas y en medio de distintos problemas y bombardeos incluso, llevó más de 100 niños a salvo a través de las montañas. Mis hermanos, también es por eso que Santiago escribe lo que hoy vamos a estudiar, porque también en la iglesia sucede eso. Dice Santiago capítulo 2 versículo 1: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. No debe dar lugar. En griego esa palabra favoritismo lo que significa es no debe dar lugar a un juicio que sea nada más por lo que se ve, a un juicio que sea por recibir el rostro. En original en el idioma griego esa palabra es recibir el rostro. Pero lo que quiere decir eso, que te llegue una impresión de alguien, una apariencia, y ya por esa apariencia, sin tú tener todo el contexto, toda la historia, y de hecho ninguno de nosotros podemos tener toda la historia de casi nadie, pero por eso entonces nosotros hacemos un juicio y juzgamos o discriminamos. Sacamos conclusiones rápidas sobre las personas basándonos en lo que vemos, rapidito. Mis hermanos, y nosotros no somos los únicos. En la Biblia también pasó, y le pasó a un profeta, que oía la voz de Dios y que Dios le dijo: ve a casa de Elí a buscar un rey para mi pueblo. Y cuando este profeta que se llamaba Samuel llega a casa de este señor, le presenta a sus hijos. ¿Y saben cómo eran sus hijos? Así como Oscar, altos, grandes, fuertes, guapos. No, otro Oscar. Eran así. Y cuando Samuel veía a uno decía, este es. Y Dios le decía, no. Y así por varios hijos, hasta que Samuel le dijo a Elí: oye, ¿no tienes por ahí un hijo, otro hijo? Porque ninguno de estos. Dice, sí, me queda uno ahí atrás, que es el menospreciado,
es el menospreciado, es el que cuida las ovejas y eso, se encarga de ese trabajo. Pues tráelo. ¿Y saben qué? Dios le dijo a Samuel, ¿sabes qué pasa? El hombre mira la apariencia, el hombre mira el rostro, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro. Pero mis hermanos, a nosotros se nos olvida eso, se nos olvida que Dios no hace acepción de personas, o Dios no tiene favoritismo. Es la misma palabra que aparece en Santiago, y Dios lo hace, lo dice en Romanos 12, Romanos 10 y Gálatas capítulo 2. Dios dice, yo no hago acepción de personas, ni en juicio, ni discrimina a alguien por su forma. No, Dios va directo al corazón. Y ese es el llamado que tú y yo, aunque no seamos Dios, pero que tú y yo debemos hacer. Y es el centro del mensaje de esta porción que vamos a ver hoy. Entonces, pero nosotros, mi hermano, nos guiamos enseguida por lo que vemos. Su cabello es demasiado corto, ya, descalificado. O a lo mejor no debería usar eso en la iglesia. Oye, viene con una ropa, descalificada. O ¿qué pasa con esos tatuajes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Descalificado. O ese auto es demasiado caro. O ese auto es demasiado económico. O tiene un doctorado. O no pasó la prepa. Mis hermanos, somos rápidos para emitir un juicio. Somos rápidos para discriminar sin tener todo el contexto. Y no sé si saben la historia de el padre, el hijo y el burro. Y nos pasa a todos a veces. Este era un padre que iba caminando, iba con su hijo e iba con su burro. El padre iba arriba del burro, iba por un camino y hay unas personas, y esas personas le dicen o comentan, oye, qué desconsiderado es ese padre que mira, tiene a su hijo caminando y él arriba del burro. Entonces a ellos dos se avergüenzan y dice, bueno, voy a subir al hijo al burro y voy caminando. Y sigue caminando y se encuentran otras personas que dicen, qué hijo más egoísta, mira que su padre está pasando trabajo ahí caminando y el hijo arriba, que es verdad que ese hijo es tremendo malcriado. Entonces les da vergüenza otra vez. El hijo le dice al padre, bueno, vamos a subirnos los dos. Siguen avanzando y llegan otro grupo de personas y dicen, pero qué desconsiderados son el padre y el hijo, pobrecito el burro no va a poder cargar el peso. Bueno, entonces se bajan los dos y entran a la ciudad, y cuando entran a la ciudad las personas de la ciudad le dicen, miren qué par de tontos, tienen un burro y no están encima de él. Entonces, ¿cómo se queda bien? ¿Cómo se queda bien? Siempre, mi hermano, siempre va a llegar el momento en que las personas van a tener opiniones diferentes, pero es porque enjuiciamos o prejuiciamos con lo que vemos. Y Santiago pone un ejemplo. Versículo 2, capítulo 2. Supongamos que en el lugar donde nos reunimos, y recuerden, Santiago le está hablando a la iglesia en aquel momento, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado, en otras versiones dice que tiene ropa sucia. Si atienden bien al que lleva la ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Y ojo, quiero que noten algo, el problema no está ni en que una persona es rica ni en que una persona es pobre, no tiene nada que ver con las personas, sino más bien lo que Santiago está atacando es la intención de la persona que los está atendiendo. O sea, no hay nada malo en ser pobre, no hay nada malo en ser rico. El problema está en el juicio que la persona está haciendo y está atendiendo dentro de la iglesia. El rico tenía poder y recursos. Si tenía un anillo, tenía la autoridad, tenía la potestad. En aquel momento le podía cambiar la vida a cualquiera, para bien o para mal, si él quería. Para bien o para mal. Y un pobre, a lo mejor tú dices, no, yo en la historia yo me identifico con el pobre. No, eso estaría muy complicado, porque un pobre en la Biblia era alguien que no tenía nada para vivir.
O sea, no tenían ningún tipo de recurso para ni alimentarse, ni para vestirse. Así la Biblia trata a los pobres. Yo creo que ninguno de nosotros está ahorita en esa condición. Pero Santiago está llamando la atención a algo, porque eso no pasaba. En aquellos tiempos, los ricos, con ese poder y esa autoridad, por milagro de Dios, puede ser que algunos sí, pero normalmente no iban a las reuniones de creyentes. Al contrario, los perseguían. Entonces Santiago les dice: ¿qué tal? Llega un rico a la iglesia, y ahí que están mis hermanos anfitriones, cuando lo ven se sorprenden. O un famoso ahorita, o un famoso, piensen en su famoso preferido. Imagínense que entra a la iglesia, imagínate que tú estás ahí de anfitrión. ¿Cómo tú lo atiendes? ¿Cómo lo atenderías? Venga para acá, siéntese aquí, acomódese. No hay cojines en los asientos, pero a lo mejor te da chance y vas a la casa del pastor, le toca: pastor, que está fulanito ahí, alcánceme un cojín ahí para sentarlo cómodo, para que se sienta bien. Altobeli, no le cobres café a esa persona para que se sienta bien, cómodo. Sí, oye, lo que usted quiera, la atención aquí, usted es VIP. Entonces luego entra un pobre. Y cuando entra el pobre, tú vas, lo miras: pastor, venga, o hermano, venga para que lo atienda. Me duele la cabeza, no sé. O siéntate ahí en la esquinita, no molestes. Ese era el ejemplo que estaba poniendo Santiago. ¿Qué dice eso del corazón de la persona que está recibiendo o de la persona que está atendiendo? Me gustaría que vieran qué trato le da Dios a los pobres. ¿Cuál es la opinión de Dios con respecto a los pobres? A estos pobres que, según dice la Biblia, y lo van a ver en los versículos también, no tienen nada. Hablando de Dios, dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, o que clame a Dios, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará a la vida de los pobres. Ese es Dios hablando. Y en cambio, Dios tiene entonces una actitud hacia el pobre de misericordia, una actitud de ayudarlo, una actitud de salvarlo. Y esta persona lo que hace es: siéntate ahí y no me molestes. ¿Cómo puedo salir de ti lo más rápido posible? Versículo 2: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, afrenta a Dios, mas el que tiene misericordia del pobre le honra. Dios quiere que tengamos misericordia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, o sea, el que no tiene nada busca las aguas para poder beber, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los voy a desamparar. Esa es la opinión, y eso es el corazón de Dios por los pobres. ¿Cómo está el corazón de este personaje que Santiago está revelando en su palabra con respecto a los pobres? ¿Cuál es la intención de este personaje? La intención de este personaje simplemente es ganar el favor delante de esta persona, pensando en algún beneficio, pensando en beneficiarse. Lo atiende por interés y no lo atiende por amor. Mis hermanos, piensa ahorita, y yo también pienso, y en esta semana he estado pensando, ¿cuántas veces nosotros hemos atendido a las personas por interés, y cuando lo hemos hecho de una manera porque son imagen de Dios, porque Dios nos llama a amarlos y a respetarlos y a honrarlos y a tratarlos justamente, y no con un interés por debajo del tapete? ¿Cuántas veces nos ha sucedido, mis hermanos? Entonces, Santiago da dos razones por las cuales esto no debe pasar, o no debería pasar en aquel momento. Una razón teológica, versículos del 5 al 7. Escuchen, mis queridos hermanos, Santiago dice: ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Y Santiago usa muchas preguntas retóricas y todas las respuestas son evidentes.
Mientras el mundo honra a los ricos y poderosos, Dios se glorifica escogiendo en muchas ocasiones a los humildes y a los pobres. Primera de Corintios capítulo 1, 26 y 29 lo dice, que Dios ha escogido a los que son humildes para que el mundo vea el poder de Dios reflejado en los que no tienen nada o en los que no pueden depender de ellos mismos. ¿Cuál es el estándar del mundo? Si tienes buena presencia, lucha por tu presencia, lucha por la fama, lucha por los recursos, lucha, ese es el estándar del mundo. Pero ¿saben cuál es el estándar de Dios? Ámame a mí y ama a los demás. ¿Qué estándar estamos siguiendo en nuestra vida? ¿Qué estándar estamos siguiendo en nuestras relaciones? La otra razón que Santiago da es una razón lógica. En aquel momento, como les dije, los ricos no entraban a la iglesia. Las personas que tenían ese poder, y cuando te digo un rico no es solo que tenía riquezas monetarias, sino que aparte de tener riquezas, tenían poder, tenían autoridad para poder cambiar la vida para bien o para mal a alguien. Entonces, Santiago les dice, ¿acaso no son ellos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? No es aquellos que los están a ustedes haciendo pasar un mal rato. El doctor Nelson en Súnesi, hablando de Santiago, decía que estas personas sufrían del síndrome de Estocolmo, que estas personas los estaban oprimiendo, pero ellos querían ser como aquellos, querían ser como esos poderosos. Porque, mi hermano, volvamos un momento al versículo 2, al primero. Hermanos míos, escuchen cómo empieza Santiago, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago habla pocas veces o menciona pocas veces a Jesús, 2 o 3 veces contadas en el libro, pero cada vez que lo menciona con una intención, y la intención es que llame la atención a los que están leyendo y diciendo, ¿saben qué? Tu mirada tiene que estar puesta aquí, tu vista tiene que estar puesta aquí y no puesta en otro lugar, y no puesta en las riquezas de estas personas, sino en Cristo. Entonces, el ejemplo que pone Santiago en esta otra porción, del 5 al 6, escuchen lo que Santiago habla de estos ricos que no eran creyentes y que estaban oprimiendo al pueblo. Dice así, vamos ahora ricos, o que estaban explotando a los creyentes, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos, y su moho va a testificar contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Será que Santiago tiene algún problema con los ricos? ¿Será eso por solamente ser rico? Sigue diciendo Santiago, han acumulado tesoros para los últimos días, los días postreros. Santiago está apelando a cuando Cristo va a venir, como cantamos ahorita, que como creyentes tenemos la confianza de que un día Él va a venir, lo vamos a ver en las nubes, todo ojo le va a ver, y Él va a resucitar también a los muertos y va a hacer el juicio. Pues bueno, estos ricos han acumulado tesoros para los últimos días, y he aquí que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué Santiago está diciendo aquí? Estos ricos, estas personas, han tenido suficiente dinero, y lo han tenido ahí tanto que si hubiera sido posible, el moho lo ha consumido. Una acumulación excesiva. Pero ¿cómo han acumulado esto? Y eso es importante, mi hermano, porque Santiago no está hablando en contra de las riquezas. El punto de Santiago y el punto de toda la Biblia es dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Si está en las riquezas o si está en Dios.
Y estas personas, escuchan lo que hacen, acumularon riquezas, pero ¿cómo? Iban la gente a trabajar, ellos tenían sus campos, iban los jornaleros a trabajar, y un jornalero en aquel tiempo dependía del salario del día para poder comer. Si no le pagaban ese día, pues ese día no comía. Entonces estos trabajadores iban a los campos y estas personas no le pagaban, con engaño. ¿Sabes qué? Ahorita no tengo dinero, ven mañana. ¿Sabes qué? Cuando llegue la cosecha, entonces te voy a pagar. Y no pagaban. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esto en el corazón de estas personas que Santiago está hablando? Y noten, mi hermano, que Santiago en estos versículos del 5 al 6, ahí no hay nada de arrepentimiento. Ahí parece ser que es puro juicio para estas personas, pero el objetivo de Santiago es completamente para que podamos hacer un análisis, o para que ellos pudieran hacer un análisis y reflexionar y decir, espérate, esa intención está en mi corazón también. Yo quiero beneficiarme a costa de otra gente. Yo quiero beneficiarme y no darle lo justo a la otra persona. Sigue diciendo Santiago, y por eso este pasaje no está hablando para ricos creyentes. Santiago está diciendo, ¿por qué? Porque el rico creyente tiene su corazón en otro lugar, pero igual es una radiografía para todos. Santiago está diciendo, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos o depravados. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y eso es un lenguaje también simbólico. Un lenguaje de, están engordando, es como el coche en Cuba. Nos pasamos 6 meses engordando un coche a partir de agosto para diciembre. Y él come a gusto, come todo su piencito, cuando había piencito y su maicito y todo, pero no sabe que lo estamos engordando para el día de la matanza. Entonces Santiago le está diciendo a estas personas, están engordando sus corazones, se llenaron en deleite, se llenaron de placeres. Y ojo, el deleite de placer no está mal, pero lo estabas haciendo a costa del sufrimiento de otra gente. Y entonces hiciste eso, pero lo estás haciendo para el día del castigo, de la matanza. Y para colmo, has condenado y dado muerte al justo y él no te hace resistencia. Para colmo, estás de contra que no le pagas a los jornaleros, también a las personas, a los justos o a los que están siguiendo a Dios, pues lo estás explotando, los estás oprimiendo y los estás llevando a juicios y los estás condenando a muerte. Un rico en aquel tiempo tenía ese poder y esa. Si algo le caía mal a un rico y tú eras menos rico o pobre, hermano, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Así le pasó en el mismo Israel. Así le pasó a una persona que tenía una parcela. El rey quería esa parcela de tierra y la esposa del rey lo engañó. La esposa del rey le dijo, tranquilo, yo te la voy a dar. Y buscó a 2 testigos que hablaran falso testimonio y lo mataron. Entonces, mi hermano, Santiago le estaba diciendo, volviendo al capítulo 2, Santiago le estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Esos ricos son los que te están explotando. Esos ricos son los que te están persiguiendo. Esos ricos son los que te han quitado el dinero. Y aún así, tú tienes favoritismo por ellos en vez de por las personas que están contigo. Versículo 8, dice Santiago, nosotros o ustedes hacen muy bien si de veras cumplimos la ley suprema de la Escritura. ¿Y cuál fue la ley suprema de la Escritura? La vimos el domingo pasado y una vez la vamos a ver hoy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mismo amor que merece el pobre es el mismo amor que merece el rico, mi hermano. En la iglesia de Dios, todos somos imagen de Dios y todos debemos tener el mismo amor los unos por los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si mostramos algún favoritismo, pecamos y somos culpables. Pues la misma ley nos acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Mi hermano y mi hermana, amiga que estás acá, amigo que estás acá. El que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. La ley de Dios, la ley del amor. Amigo y mi hermana que estás acá, visita que estás acá. Tú y yo, delante de Dios, por la ley estamos descalificados. Recuerden que al principio yo dije que Dios no hacía ¿qué? Dios no hace ¿qué? ¿Y qué hacemos nosotros? Si lo hacemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritos. Mi hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que todos, yo, usted, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos. Cuando vaya a la Biblia y vea versículos que dicen que Dios no hace acepción de personas, casi siempre esos versículos están en un contexto de todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, por la ley, por hacer cosas buenas, tú y yo no vamos a ser salvos. Nadie en la tierra va a ser salvo por hacer cosas buenas. Porque según Santiago incluso lo dice, nos hemos pasado toda la vida sin matar a alguien. Te puedes pasar toda la vida sin matar a alguien. Ya cumplí la ley. Pero si quebrantas otro punto, es como si lo hubieras quebrantado todo. Y en ocasiones estoy seguro que hemos mentido, en ocasiones estoy seguro que hemos discriminado, en ocasiones estoy seguro que sí hemos hecho acepción de personas o no hemos amado lo suficiente. Entonces, ya por un punto, ya quebrantamos la ley de Dios. Entonces, por la ley, tú y yo, nadie puede acercarse a Dios por mérito propio. Nadie. Y cada vez que predico como que lo repito, pero se nos olvida rápido, porque siempre estamos intentando acercarnos a Dios por nuestros méritos. Siempre estamos intentando, porque desde chiquito es lo que nos han enseñado. Si te portas bien te doy el caramelo, si te portas mal pues te doy la chancla. Tú escoges. Pero mi hermano, con Dios ya vamos directo a la chancla. Ya no hay chance para el caramelo por las obras. Pero por eso Cristo vino. Cristo vino, dijo, ellos no pueden salvarse por portarse bien, pero yo me voy a portar bien y yo voy a morir la muerte que ellos merecían para que puedan tener vida eterna. Y somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por amor. ¿Y qué si nosotros hacemos ahorita? Pues como Él nos amó, nosotros lo amamos a Él y nos amamos los unos a los otros. Entonces ahorita sí hacemos buenas obras, pero no para ganarnos el favor de Dios, no para que Dios diga qué bueno es mi hijo, sino porque Él nos amó, entonces nosotros lo amamos a Él. Y ese amor se revela en amarnos unos a otros. Ese amor se revela en no tener favoritismo los unos con los otros. Entonces la recomendación final de Santiago dice: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Y cuál es esa ley que nos da libertad, mi hermano y mi hermana que estás acá? La ley del amor, como antes lo dijo Santiago. Esa es la ley que nos hace libre a ti y a mí. Cuando amamos, somos libres. Cuando no amamos, pues estamos siendo esclavos del pecado, de nuestro egoísmo, de cuántas cosas. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, y la compasión triunfa sobre el juicio. Es el mismo lenguaje que usa Jesús, Sermón del Monte. Jesús habla de que si perdonas, entonces vas a ser perdonado. Si no perdonas, entonces es porque no has sido perdonado todavía. Y aquí Santiago te lo está diciendo con otro énfasis. Si somos compasivos, pues nos van a tratar con compasión. Pero si no somos compasivos, pues es recíproco. ¿Y saben qué? La compasión triunfa sobre el juicio. Tú y yo vamos a estar un día cara a cara con Dios.
Eso no nos lo va a quitar nadie. Y en ese día dice que la compasión va a triunfar sobre el juicio. ¿Qué podemos sacar de este pasaje hoy, aplicarlo para nosotros? O de estas dos porciones. Primero, recuerden, una fe genuina no se basa en prejuicio. Entonces, ¿cómo hago para saber con quién me relaciono? ¿Cómo hago para discernir hasta dónde puedo llegar con una persona? Porque ahorita lo que no estoy diciendo es, pues bueno, vamos a amarnos todos y vamos a abrir las puertas todas. Tiene que haber algún criterio que yo pueda discernir hasta dónde yo puedo llegar con una persona. Y si lo hay, deja que las escrituras, no lo que tú veas, sea tu norma. Es por eso que tenemos que leer la Biblia. Deja que lo que opine Dios sea la norma con la cual tú vas a juzgar a las personas y no hacer un propio juicio. Deja que sea la Biblia la que te diga hasta aquí. Por ejemplo, Corintios, Pablo está diciendo, les he dicho, 1 Corintios capítulo 5, les he dicho que no coman, o no les he dicho que no coman con nadie que sea avaro o mentiroso, y pone una serie de otras cosas. No les he dicho que no se junten con esa gente, porque si fuera así, no pueden juntarse con nadie en el mundo. Más bien, les digo que no se junten con personas que se digan que son hermanos y que sean avaros, egoístas, orgullosos, mentirosos. Está fuerte. Pero la Biblia nos va diciendo hasta dónde llegar con las personas. Entonces, dejemos que la Biblia sea el que nos dé el discernimiento para poder acercarnos a las personas y hasta qué punto acercarnos. Número 2, el prejuicio y la fe en Cristo son incompatibles. Siempre van a ser incompatibles. El amor es compatible, el prejuicio no. Y no es que yo no tenga una idea de una persona, pero esa idea tiene que estar bañada con misericordia y con compasión y con amor. Número 3, deja que el amor, como Dios lo define, no como nosotros, sino como Dios lo define, sea la ley. Debemos revestirnos, o debemos resistirnos más bien a la pregunta de ¿cómo me puedo alejar lo más posible de esta persona? ¿No se han topado personas así a veces que tú lo ves y dices, ¿cómo yo me puedo alejar? ¿Cómo yo puedo salir de esto lo más rápido posible? ¿Qué clase de pastor más pecador ustedes tienen? Porque a mí me ha pasado por la mente, a veces. A mí me ha pasado por la mente. Pero en vez de eso, debemos pensar, ¿cómo puedo amar mejor a esta persona? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo edificarla? ¿Cómo puedo mostrar gracia y misericordia sin discriminarla? ¿Cómo puedo exhortarla? ¿Cómo puedo animarla? ¿Cómo puedo reprenderla si fuera el caso también? Porque no es que vamos a aceptar si algo está mal, ay sí, qué bueno, no. ¿Cómo puedo yo también reprenderla y que camine más conforme a lo que Cristo está diciendo? ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona de verdad? En vez de cómo yo puedo alejarme y que no tenga nada que ver conmigo. Hermano, la iglesia es una familia de fe y de amor y nos une un mismo Señor que nos ama a todos por igual. Segundo, una fe genuina es justa y compasiva. A Dios le interesa mucho el trato que nosotros le damos a las personas. Le interesa mucho el trato que nosotros le damos, por ejemplo, si tienen trabajadores a su cargo, a los trabajadores que tienen a su cargo. ¿Les das lo justo o te quieres aprovechar? Lee Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6. Y trabajadores que estamos acá, ¿somos como Cristo quiere que seamos? Fíjense que Pablo está recomendando, en aquel tiempo había esclavitud y Pablo les recomienda a los esclavos, ustedes saben que están sirviendo al Señor, por lo tanto su trabajo sea excelente, no mirando al amo terrenal, sino mirando al amo celestial. Entonces, si ese principio lo sacamos a nosotros como trabajadores, estamos dando lo mejor, estamos dando el máximo o lo estamos haciendo a regañadientas. A Dios le interesa como nosotros hablamos con las personas, nos comunicamos con las personas, tratamos con las personas, porque esa es la imagen
de Cristo que tú y yo estamos reflejando. Número 2, debemos tener un corazón generoso y dadivoso. Hermano y mi hermana, quiero que sepas algo. Dios te bendice y me bendice económicamente, emocionalmente, con todo lo que tú te imagines y tengas para que tú puedas bendecir a otros. En esta vida tú solo eres un administrador de los recursos de Dios. Nada te pertenece. Todo lo que tienes en la vida y todo lo que tengo en la vida es porque Dios así nos lo da. No, me lo da mi salud. ¿Y quién crees que te da la salud? Porque tengo un buen trabajo. ¿Quién crees que te dio el trabajo? Porque tengo X, lo que sea. ¿Quién crees que te lo dio? Ya vimos en Santiago que toda bendición, todo regalo perfecto viene del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay varianza. ¿Sabes por qué Dios lo hace? Porque Dios te ama y quiere bendecirte. Pero el propósito no solamente es bendecirte a ti. Vimos un pasaje en Isaías que decía: el pobre está clamando, no tiene agua para tomar. Yo lo voy a oír desde los cielos y yo lo voy a responder. ¿Cómo Dios responde al pobre para que le llegue agua? En ese pasaje, ¿a través de quién ustedes creen que responde? Hermano, tú y yo somos las manos de Dios en la tierra, en un sentido simbólico. Dios mueve nuestros corazones y nos bendice para que con ese movimiento nosotros podamos bendecir a otros. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Mi hermano y mi hermana, tienes un corazón dispuesto, y yo tengo un corazón dispuesto para bendecir a otros, para ayudar a otros, o nuestro corazón está intoxicado por este tiempo de egocentrismo y de egoísmo, de todo para mí, lo quiero todo para mí. ¿Cómo está nuestro corazón en esa área? Número 3. Este pasaje también nos enseña que la meta de nosotros, hermano, no debe estar puesta en la riqueza, sino en ese Dios que es glorioso, en ese Jesucristo que es glorioso. Y yo sé que hoy lo hemos oído cientos de veces, a lo mejor lo tengas como un cliché en tu vida, pero ojo, mi hermano, está Dios por un lado, y Dios da riquezas y da bendición en abundancia. Dios sabe lo que tú y yo podemos manejar, pero hay una inclinación del corazón a poner nuestra confianza y que el ídolo de nosotros sea lo que tenemos y nuestros recursos. Es por eso que Dios dice: no se puede servir a dos señores. Usa lo que Dios te da para tú disfrutarlo y gozarlo, y para que sea un canal, y que tú seas un canal de bendición también. ¿De qué le vale, decía Jesús, de qué le vale a un hombre? Ese hombre decía: me está entrando mucho recurso, me está entrando, voy a parafrasear la parábola, me está entrando mucho dinero, esta cajita que tengo de caja fuerte no me sirve, está muy chiquita, voy a hacer una caja fuerte del tamaño de la iglesia para meter todo el dinero ahí. Y ya cuando metió todo el dinero ahí, por la noche en el sueño llegó Dios y dijo: necio, hoy yo vengo a recoger tu alma. ¿De qué te ha servido tanto dinero guardado? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo, tener fama, riqueza, placer, lo que sea, y perder su alma? ¿De qué le vale? Piensa si estás dispuesto. Y la segunda parte, para los que hemos sido discriminados, para lo que nos ha pasado como William Carey, o como a Walt Disney, o a alguien así. Déjame decirte que no has sido discriminado, o tú has sido el único que ha sido discriminado, o que te han hecho un mal prejuicio, o te han hecho una valoración y has salido mal y te han como echado a un lado. No eres el único que ha pasado por eso. Estoy seguro que la mayoría o todos hemos pasado por eso. Jesús pasó por eso. A Jesús le dijeron: es un comilón, es un bebedor, está endemoniado, y era Jesús. Y nosotros no somos mayores que Jesús. Entonces, sí puede ser que te haya pasado. Solo Dios tiene todos los hechos para examinar a fondo nuestra vida y poder dar un juicio
100%. Hermano, si te has sentido así alguna vez, si te has sentido que te han discriminado o te han apartado o te han dicho siéntate allá, y has visto que otra gente le dicen, oh, siéntese aquí, varón de Dios, usted sí tiene el privilegio de estar acá. Si te has sentido así, piensa lo siguiente. Posiblemente en muchas ocasiones es posible que nos hayamos sentido discriminados o con esos prejuicios, y es posible que haya pasado de verdad, pero el mismo prejuicio de nosotros nos ha hecho sentir peor todavía. Porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces pensamos o creemos que estamos pensando lo que el otro está pensando. A veces nuestros propios prejuicios nos juegan en contra de nosotros. Y a veces el orgullo salta, no estoy diciendo que ese señor fue orgulloso, sino ya poniéndolo ahorita en nosotros, nos salta el orgullo y dice, no, pues ellos me están maltratando, pues yo también voy a ser igual que ellos. No, eso no es lo que quiere Dios. Mi hermano, tú y yo sabemos, y Dios sabe también, que en ocasiones tú y yo hemos hecho también malos prejuicios. Entonces, ¿cómo tú quieres que te traten a ti? ¿Con misericordia? Segundo, si has sido discriminado por alguien de la iglesia, yo quiero decirte que Dios no lo hace. Que Dios no hace acepción de personas. Sé libre de eso. Acuérdate de la historia del burro, el padre y el hijo. No dejes que las personas te definan. Deja que Dios sea el que te define. Pero camina en pos de Dios, transformándote a la imagen de Dios, y cuando Dios te diga tienes que cambiar esto, cámbialo. Y por último, ten compasión y amor los unos con los otros. Es a lo que Dios nos ha llamado. Si te has sentido así en algún momento, no levantes una barrera de orgullo, no levantes una barrera de yo estoy bien y ellos están mal. No, ten compasión, ama. Piensa si ellos tienen razón en algo de lo que han hablado, porque puede ser que Dios esté tratando con una debilidad en nosotros y no lo hayamos percibido. Vamos a Dios y ama y ten compasión. El llamado, no sé si lo han notado, pero el llamado de la carta de Santiago es una fe genuina o tiene obras genuinas, pero esas obras siempre son en amor, siempre son en compasión. La compasión al final triunfa sobre el juicio.